Buenos días. Como Miguel nos ha dicho, estamos empezando una serie nueva hoy, Discipulado, una serie que nos va a tomar 6 semanas. Las próximas 6 semanas, empezando hoy, vamos a estar trabajando este tema, con lo cual os quiero plantear lo siguiente. Esto es una especie de predicación de 6 semanas. El Señor está empezando hoy a hablarnos de algo y va a pasar 6 semanas hablándonos de lo mismo, de la misma temática. Y no solo los domingos, también en los grupos de hogar vamos a estar trabajando esto. Lo que quiere decir, por lo menos es mi esperanza, mi ilusión, es que espero que en las próximas 6 semanas Dios te hable a ti, personalmente, un día, 2 días, 3 días, de formas diversas, de cosas que necesitas escuchar sobre este asunto, y espero que eso transforme de alguna manera tu vida y te guíe hacia este asunto, hacia el tema del discipulado. Y no vemos otro lugar por el que empezar que Mateo capítulo 28, así que os voy a invitar a abrir ese texto, Mateo capítulo 28, leeré los últimos 5 versículos del Evangelio, muy conocidos, pero vamos a estar meditando en ellos. Y el título de hoy, de este primer mensaje relacionado al discipulado, es un título muy sencillo. Vamos a intentar enmarcar este asunto y el título es ¿qué es y qué no es discipular? Hoy vamos a estar viendo qué es y qué no es discipular. Y vamos a hacer mucho énfasis en lo que no es, porque a veces desde lo que no es aprendemos cosas que sí son, ¿vale? Vamos a leer Mateo capítulo 28. Dice así: pero los 11 discípulos, estoy en el versículo 16, fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Quiero introducir este mensaje con 3 ideas sencillas sobre este texto, que nos ayudará a ubicar mejor algunas cosas. La primera es que aunque nuestras traducciones en español casi todas dicen id, que es un imperativo, ¿no? Es un mandato, id y haced discípulos, la palabra original lo que es completamente diferente en el sentido de que implica movilidad. O sea, Jesús dice yendo o mientras vais. Sería la traducción más exacta o más literal a lo que dice Jesús. E implica un cambio muy radical, porque cuando a ti te dicen ve, id, y entonces haz tal cosa, tú distribuyes en tu mente paso 1, ir. Y cuando llegas al sitio, paso 2, entonces hacer discípulos. Pero el texto no te está diciendo eso. El texto te está diciendo que mientras vas, hagas discípulos. Es decir, no hay un paso 1 y luego un paso 2, sino que hay 2 cosas que van de la mano. Tú vas a estar permanentemente yendo, estás caminando el camino de Jesús, y mientras estás yendo, tienes que ir haciendo discípulos. ¿Se entiende esto? Nuestra traducción al español es esta de id, a veces es malinterpretada en ese sentido, ¿no? Que primero tienes que llegar a un sitio, primero tienes que alcanzar algo, tener una madurez. A veces lo interpretamos de esa manera. Y entonces podremos hacer discípulos. Pero hay que dejar claro que el texto dice que mientras estamos yendo, hagamos discípulos. Lo segundo comentario rápido, es esa palabra naciones. Las naciones en el sentido moderno, los países, las fronteras, son algo que no existía como tal hasta el siglo XVI, como las entendemos nosotros hoy. Lo que quiere decir que obviamente Jesús no estaba pensando en naciones, como estados modernos. Y la palabra del texto es la palabra etnia, que es una palabra que seguimos usando. Lo que quiere decir que Jesús está pensando más en todas las culturas, todas las personas de todos los lugares, con formas de pensar diferentes, de razas diferentes, de lugares diferentes. ¿Se entiende? Jesús estaría diciendo más bien, mientras vais,
haced discípulos de todas las personas que encontréis por el camino. El último comentario que quiero hacer así introductorio es la última frase de este texto, que es una frase que estoy convencido que prácticamente todos en esta sala sabéis de memoria. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Una palabra que solemos tomar como una palabra de aliento de parte del Señor, una palabra que nos conforta, una palabra que nos encanta oír, algo que nos gusta saber y más experimentar, que es que Jesús está siempre con nosotros. Y no voy a decir que no tiene esa aplicación a la vida real, porque creo que la tiene. En cualquier circunstancia en la que te encuentres, tú puedes hacer esta reflexión. Jesús está conmigo aquí y ahora, y es cierto, pero me gustaría que volviéramos a insertar esa frase en el texto original del que viene, porque tiene un contexto esa frase. Y es importante entender que esta frase está en este texto. Y luego veremos algún detalle más al respecto. Pero vamos a avanzar y me gustaría lanzaros una especie de lista de cosas que no son discipular. A algunos os gusta anotar, las podéis anotar. Tampoco rompáis la cabeza si se os pierde alguna, porque os podemos enviar, si queréis, el contenido por escrito. Pero quiero ir saltando de cosa en cosa, unas cuantas cosas contigo para reflexionar en cosas que no son discipular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido esto? Lo que voy a decir son cosas que no son discipular. Número 1. Discipular no es un curso, no es un estudio bíblico. Discipular no es dar un curso bíblico. Por alguna razón hemos acabado asociando discipulado, muchos cristianos, muchas iglesias, sobre todo en Occidente, al hecho de dar un curso bíblico, es decir, al hecho de transmitir información bíblica. Pero discipular no es transmitir información. Os voy a poner un ejemplo con el deporte. Sabéis que en el deporte, que se ha convertido en un gran negocio, suele tener asociados un montón, por ejemplo, de periodistas deportivos, analistas deportivos, gente que observa el deporte, lo estudia, lo analiza, lo comenta, salen en programas de televisión, periódicos, y hay auténticos expertos, gente que dedica su vida entera, su vocación, su profesión, a analizar un deporte, cualquier deporte que podáis imaginaros. Y llegan a ser expertos en ese deporte. Hay gente que tiene una visión del deporte como analista más panorámica, más amplia que los propios deportistas, que algunos entrenadores, que algunos directores de clubes. Hay gente experta. Sin embargo, no dejan de ser analistas externos que no son deportistas. Algunos de ellos tienen una visión amplia de lo que ese deporte es, pero no lo están practicando. Me pregunto si muchos de los que estamos tan convencidos y tan insistentes con el tema de equiparar el discipulado a un curso bíblico o un estudio bíblico, no estaremos confundiendo la información con la transformación. No es dar información, discipular es ser transformados por esa información. Y esos deportistas quizá pueden equipararse a algunos cristianos que estamos analizando, que analizamos el juego, tenemos toda la información, pero no estamos actuando como cristianos. Se puede dar el caso. Así que el primer punto no es un curso bíblico, no es un estudio bíblico. Avanzamos hacia otro. No es la doctrina correcta. Discipular no es transmitir la doctrina correcta. Vas a ver que esto es una evolución, es un avance de lo que te he dicho anteriormente. La Biblia llama a la doctrina en muchos lugares, sobre todo en el Nuevo Testamento, sana doctrina. Y a lo largo de los siglos los cristianos hemos muchas veces discutido con respecto a la doctrina. Nos debatimos y a veces discutimos sobre puntos diferentes de la doctrina. Sin embargo, el planteamiento más evangélico de la doctrina es que la doctrina sana es necesariamente una doctrina que sana tu vida. Es decir, si tú recibes sana doctrina de las Escrituras, eso es comprobable porque entonces tu vida empieza a sanarse. Si tu vida no se sana por la sana doctrina, es que entonces o no es sana doctrina o no está yendo al lugar donde debe ir, a tu corazón, a tu mente. Entonces, discipular no es tampoco transmitir sana doctrina.
¿Eso quiere decir que no hay que transmitir esa doctrina? No, hay que transmitirla y también es bueno hacer estudios bíblicos, pero no es discipular, que es el punto de lo que quiero explicar esta mañana. Avanzo. Discipular no es evangelizar. Otra cosa que muchos cristianos hemos asumido como lo principal en nuestra vida es evangelizar. Pensamos, lo que estamos llamados a evangelizar. ¿Alguien puede decir que no a esto? Probablemente no. Pero la instrucción que encontramos en las Escrituras no es id y evangelizad a todas las naciones. No nos están diciendo que vayamos y que lo que tenemos que hacer sea proclamar verbalmente el Evangelio de Cristo. Lo que nos están diciendo es id y haced discípulos. Observad lo siguiente. Cuando evangelizamos, lo que hacemos es transmitir la información del Evangelio. Vamos a suponer que lo hacemos bien, que no la transmitimos mal. Eso, compáralo con la frase de Jesús en el texto que dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cuando evangelizamos hacemos un acto verbal, pero normalmente no hacemos más que eso. Entregamos un mensaje, le entregamos una información. Si observas bien, las tres cosas que te he dicho ya, cursos bíblicos o estudios bíblicos, doctrina y evangelizar, las tres se pueden resumir en una sola cosa. Discipular no es transmitir información. No es una transmisión de información. No es un paquete de datos que tienes que darle a alguien como si esos datos fueran a convertir a esa persona en un discípulo de Jesús. Avanzo e iremos completando esta información. El discipulado no es exclusivo para los creyentes. Otro error común o otra tendencia frecuente en los cristianos es que cuando pensamos en discipular, pensamos en discipularnos unos a otros, a lo mejor los que estamos ya aquí en esta sala. Uno piensa, voy a buscar a una persona que no tenga mi grado de madurez para transmitirle lo que sé de Cristo, para ayudarle, para discipularle y llevarle a ser más maduro. Sin embargo, cuando Jesús dice, id por todas las naciones y haced discípulos, está hablando de los que no son discípulos. No está hablando de ir y hacer discípulos de los que ya son discípulos. Por lo tanto, el discipulado es un proceso que empieza cuando una persona no es, en nuestro lenguaje, creyente, cristiano, discípulo. Por lo tanto, el evangelismo está dentro del discipulado, pero el discipulado es mucho más que el evangelismo. Esta es una de las razones por las cuales algunas de las maneras en las que evangelizamos hoy día son tan poco eficaces y están convirtiendo a tan pocas personas, están transformando a tan pocas personas, porque les llevamos un contenido, un mensaje informado, normalmente escrito y muchas veces muy bien escrito, y se lo entregamos y esperamos que esa información haga lo que esa información no puede hacer. La información no discipula. Las personas que encarnamos esa información y que por lo tanto hemos sido transformados, las personas podemos discipular a otras personas. Pero la información no transforma. Lo único que transforma es cuando esa información ha llegado a tu vida y ha transformado tu vida de tal manera que tú eres alguien que encarna esa información. Ya no es información en un papel, sino que se ha convertido en una vida transformada por Jesús que habla, que informa de cómo se puede vivir siendo discípulo de Jesús. No son datos, son vidas. Y no es exclusivo para creyentes. ¿Quiere decir eso que no podemos discipularnos los que estamos en esta sala? No quiero decir eso. Claro que podemos discipularnos unos a otros en esta sala. Cuando una persona no es discípulo de Jesús, alguien empieza a discipularle y esa persona llega a ser discípulo, no estamos llamados a entonces abandonar a esa persona. Estamos llamados a seguir trabajando en su vida, invirtiendo en su vida y seguir discipulándole. Pero lo importante de este mensaje, de este punto del mensaje, es que entendamos que no es exclusivo de creyentes. Que cuando Dios te dice, ve y discipula a personas, no tienes necesariamente que girarte a buscar entre tus hermanos en la fe, a ver a quién localizas que creas que tú puedes discipular. Tampoco estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero lo que estoy diciendo es que hay que ir mucho más allá. Que cuando el Señor dice, yendo por todos los lugares, id, yendo, discipular a las personas,
Significa que todas las personas con las que te cruzas por la calle son personas a las que puedes discipular. ¿Se entiende esto? El discipulado no es superficial y no es estático. Me explico. Cuando digo que no es superficial, lo que quiero decir es que exige profundidad. Si la información no transforma, sino que somos las personas que encarnamos a Jesucristo, los que podemos ayudar a una persona a ser transformada por el Evangelio, entonces esa persona tiene que ver una vida. Y ver una vida no es algo superficial, no es algo que sucede en 5 minutos de café. Es algo que implica una relación estrecha, honesta, profunda entre dos personas. Jamás podrá darse en una relación superficial, en una conversación de ascensor. Ahí podemos a lo mejor verbalizar el Evangelio, pero eso no puede transformar a una persona. Un discípulo vivía con su maestro en tiempos bíblicos, comía con su maestro, andaba con su maestro por los caminos, vivía los éxitos y fracasos de su maestro cuando iba a los pueblos y compartía el sermón del monte y había sitios en los que a lo mejor les arrojaban piedras o los echaban del pueblo. ¿O no dijo Jesús, cuando rechacen, sacudid vuestras zapatillas? ¿No decía eso? Porque Jesús era rechazado de los lugares. Un discípulo vivía el día a día con su maestro. Veía la profundidad de la vida en todos los ámbitos. No podemos aspirar a discipular a nadie sin poner nuestra vida en ello. No es superficial. Y cuando digo que no es estático, me refiero a lo que os citaba al principio de que el verbo no es id, sino que es yendo. No es algo que puedes empezar el 1 de octubre y puedas abandonar el 15 de diciembre. Es algo de vida. Tú tienes que ir con un discípulo al lado, transmitiendo vida, y la propia vida dirá cuándo es el momento de concluir con esa relación o cuándo es tiempo de pasar a otra cosa. No es algo que tú puedas encapsular. No hay un discipulado concreto. No hay un programa específico de discipulado. Por eso, por todas estas razones que os estoy diciendo, la Iglesia no tiene un programa de discipulado. Porque un programa de discipulado es un corsé para las personas. Luego hablaré un poquito más de eso. Antes os cito la última que tengo de lo que no es. El discipulado no es paternalismo ni tampoco es individualismo. Me explico un poco. Cuando se da una relación de iguales, por ejemplo un matrimonio, hay dos personas que se unen y se presupone una unidad, un equipo de personas con la misma dignidad, con el mismo honor, con un llamado de parte del Señor, hermanos en la fe, que trabajan juntos como equipo para levantar un proyecto. Cuando pensamos en un discipulado, pensamos en alguien que es discípulo y alguien que no es discípulo, ¿no? Entonces se establece una relación entre no iguales en ese momento. ¿Os dais cuenta de esto? Esto fomenta muchas veces o permite relaciones insanas de paternalismo si la persona que va a discipular no entiende bien las cosas. Fomenta que personas actúen como si tuvieran que informar a la persona que no es discípulo de cómo tiene que vivir en cada uno de los aspectos de la vida. Lo que tiene que vestir y no vestir, lo que tiene que comer y no comer, dónde puede ir o dónde no puede ir, cómo tiene que usar su dinero, cada una de las cosas. Pero lo que tiene que hacer una persona que discipula es acompañar a otra persona a los pies de Jesús y dejar que Jesús hable. Tú eres un ejemplo encarnado de cómo Jesús transforma a una persona. Tú tienes una persona a tu lado, caminas con la persona y esa persona empieza a ver a Jesús en tu vida y empieza a buscar a Jesús por sí misma y empieza a encontrar las respuestas que necesita para su propia vida. En el momento en que tú empiezas a ser paternalista, le das un empujón a Jesús, le dices, quita de medio, que yo le voy a decir a esta persona lo que tiene que pensar o no pensar, decir o no decir, ser o no ser. Eso no es discipulado. Y cuando digo que no es individualista, me refiero a que si veis el mensaje en Mateo 28, el mensaje va dirigido a un colectivo, al colectivo de los discípulos. Se les dice, vosotros, id y discipular. Muchas veces, discipulad. Muchas veces tomamos el discipulado como algo muy individualista, es decir, tú vas a ser mi discípulo y yo voy a ser quien te discipule. Y entonces empezamos una relación y yo te voy enseñando y tal, y tú no escuches a nadie más. Yo soy quien te discipula.
yo te voy a decir, no hagas caso al otro que piensa diferente que yo, no hagas caso al... Sin embargo, cuando se habla de la comunidad de los discípulos, y pensáis, por ejemplo, en Efesios 4, que Dios ha levantado pastores, evangelistas, profetas, maestros, pensamos en una comunidad que es riqueza de personalidades, de dones, lo que Dios ha creado, una pluralidad. No nos quiere autómatas, no nos quiere a todos iguales, no quiere robots, quiere discípulos libres que responden a un llamado. Cuando esto es así, y cuando no es individualista, las personas entramos en relaciones de discipulado los unos con los otros, y por momentos hay una persona que nos discipula y que a lo mejor tiene una persona y unos dones y nos guía hacia el Señor de una manera, y luego otra persona con otros dones, con otro llamado, con otra personalidad, nos muestra otra faceta de nuestro Señor, o desde sus dones nos enseña otras cosas y nos guía hacia Jesús. El discipulado es algo comunitario, no es algo individualista. Eso no quiere decir que tú, de forma individual, no tengas un tiempo determinado con una persona uno a uno. Significa que esa persona no es tuya, es de Jesús. No es para ti, es para Jesús. Lo que estás haciendo es llevar a esa persona hacia Jesús, para que forme parte de la comunidad de los discípulos. Resumo. Os hago un anti-resumen de lo que no es. No es transmisión de información. Por lo tanto, indirectamente estamos viendo ya que tiene que ver con la transformación de la persona, no con la información. Sí es un proceso abierto a todos y pensado para el no discípulo. Está pensado para el que no es discípulo. Rompe el esquema si creías que no podías discipular a alguien que no es discípulo, que no conoce a Jesús, que no es simpatizante, creyente, cristiano. Es justamente a esa persona a la que tienes que discipular. Es profundo, es dinámico, requiere tiempo, requiere compromiso, requiere que expongas tu vida, porque si no, no hay ninguna vida que es vista. Exige negación, porque entonces orientas tu vida hacia una tarea que evita que tu vida pueda ir en otras direcciones. Tienes que negarte a ti mismo en algunas cosas para poder hacer esa tarea, porque te tienes que dar a otras personas. Algo parecido a la paternidad en un sentido. Es una relación que implica un cierto grado de espiritualidad. Pero me gustaría que volviéramos al texto de Mateo 28, porque me gustaría hacer algunas reflexiones más allá sobre lo que sí es discipulado. Con todos los nos ya hemos descartado algunas cosas y creo que hemos empezado a poner un marco. Estamos empezando a visualizar lo que es discipulado. Pero me gustaría ver algunas cosas más en Mateo 28 con vosotros. Y me gustaría volver a leer el texto. Y si no lo has leído la primera vez conmigo, míralo con calma, por favor. Os lo leo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. Mira, hay un detalle ahí muy interesante que Mateo escribió y decidió no ocultar. Y es que los discípulos, cuando llegaron a ese monte y vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos de ellos dudaron. Es uno de esos detalles que quizá el que escribía Mateo podía haber, ¿no? Parece que estés delatando a tus compañeros por su falta de fe, pero decidió ponerlo ahí. Pero decidió ponerlo ahí, yo creo que de forma inspirada también, porque muestra cuál es la realidad de las personas que van a ser llamadas a ser discípulos. Son personas que adoran a Jesús, que significa reconocen quién es Jesús, pero al mismo tiempo tienen dudas. La encomienda de hacer discípulos no va a llegar a oídos de personas súper espirituales que están en otra onda, en otro nivel de espiritualidad, en otro lugar en el que los mortales que dudamos no estamos, sino que llega a aquellos discípulos que reconocen a Jesús, pero también tienen dudas. Pero hay una cosa muy interesante en este texto, y es lo siguiente. Aquellos que van a recibir el mandato o la encomienda de hacer discípulos
en este texto son aquellos que han visto a Jesucristo resucitado. Por lo tanto, sé que no estoy hablando a todos los que estáis en esta sala. Soy consciente de que en esta sala, como en cada iglesia local de todo el mundo, hay trigo y hay cizaña. Eso es lo que nos dice la Escritura. No todos los que estamos en esta sala, estoy convencido, no todos los que estamos en esta sala hemos visto a Jesucristo resucitado. Por lo tanto, si no le has visto, olvídate del tema del discipulado y busca a Jesús. Porque hasta que no le veas resucitado, lo único que puedes hacer es transmitir información. Información que no ha transformado tu vida porque no has visto a Jesucristo transformado. Estas personas vieron a Jesucristo resucitado y en el mismo momento en que le vieron resucitado, fueron aptos para discipular porque ya no estaban transmitiendo una información, estaban transmitiendo una vida que había sido transformada, la de Jesucristo, y había sido transformada su propia vida por lo que habían visto. Entonces ya no era contar cosas que otro me había contado, no era contar lo que decían las Escrituras en el Antiguo Testamento, era, esto es lo que pasó. Ese hombre me dijo que le siguiera, le seguí, pasó esto, pasó aquello, fracasamos, comimos, reímos, nos apedrearon, murió y le he visto vivo de nuevo. He visto con mis ojos el poder de Dios que levantó a ese hombre de los muertos y que algún día me va a levantar a mí. Es un testimonio vivo y es una vida transformada. Y eso es lo que la gente necesita ver para hacerse discípulos de Jesús. En el momento en el que alguien ve a Jesucristo resucitado, es apto, queda convertido inmediatamente en un discípulo de Jesús. Por lo tanto, estas personas son las que realmente creemos que el ser humano tiene una posibilidad de transformación en Jesucristo. Aquellos que lo hemos experimentado. Los que no lo han experimentado, normal que no lo crean. ¿Cómo va a creer una persona que no ha experimentado a Jesucristo resucitado que Dios puede transformar la vida? No pueden. Tienen que vivirlo primero. En el momento en que lo viven, es que pueden ir a otra persona y decirle, es cierto, me ha pasado, lo he vivido, mira, ven, compruébalo tú también. Ahora, ¿quién toma la iniciativa en Mateo 28? ¿Has leído el texto conmigo? ¿Quién es el que toma la iniciativa? Ellos llegan al monte, ven a Jesús, le adoran, dudan, y entonces, ¿qué dice el siguiente texto? El siguiente versículo, versículo 18. ¿Quién se acerca? Jesús. ¿Quién habla? Jesús. Mira, voy a intentar ser muy claro, espero que nadie se ofenda por esto, pero creo que es necesario. Las personas no estamos discipulando, los discípulos de Jesús, muchos de nosotros no estamos discipulando porque estamos confundiendo nuestras prioridades. Normalmente no discipulamos cuando entendemos que es un mandato claro de Dios por razones como tengo que ocuparme de mi familia, trabajo muchas horas, no tengo tiempo, a veces decimos no tengo la madurez suficiente o los conocimientos suficientes, ya hemos dicho que no se consiste en eso. Estoy muy ocupado porque en el tiempo libre pues, soy ujier de la iglesia, estoy sirviendo en amor en acción, en la alabanza, en no sé qué, estoy haciendo muchas cosas para el Señor. Muchas veces son las cosas que hacemos para el Señor las primeras que acaban copando el tiempo de tal manera que encontramos una excusa en ello para no hacer discípulos. Y yo quiero quitar la culpa del terreno de esta conversación. No quiero que nadie parta desde la culpabilidad, me siento mal porque no lo estoy haciendo, me siento culpable, porque yo entiendo que esto quizá no vale como excusa, pero como razón se comprende. El día tiene 24 horas, estamos limitados y no podemos hacerlo todo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? No podemos hacerlo todo. Entonces, si tienes que elegir, elige discipular. Si no tienes tiempo para todo y tienes que decidir entre servir al Señor de cualquier manera o discipular, discipula. Porque Dios no nos dijo, id y sed miembros del presbiterio de la iglesia. Id y tocar en la alabanza. Id y poneros en la cámara e intentar seguir al loco que se mueve. Id y evangelizar toda la semana en las calles. Id
Y el Señor nos dijo eso, nos dijo, id y haced discípulos. Casi podríamos acusar a Jesús de simplificar el tema excesivamente. Mientras vais, haced discípulos. Esto es lo que pido de vosotros. Cuando llegues allí y tengas una conversación con Él, no será ¿qué tal te fue como anciano? ¿Qué tal te fue como pastor? ¿Qué tal te fue como ujier? ¿Qué tal te fue atendiendo a los niños, traduciendo la predicación? ¿Cómo te fue sirviendo a la gente, dando comidas, visitándoles en el hospital? No es todo eso de lo que te va a hablar. Es ¿dónde están los discípulos que tenías que hacer? ¿Dónde están los discípulos que has hecho? Ese es el tema. Y si queréis extremarlo, es casi el único tema. Ahora, ¿recordáis lo de yendo? Haced discípulos, ¿recordáis, no? Eso implica que podemos hacerlo mientras hacemos el resto de cosas. Es decir, que el planteamiento de Jesús es, mientras vas siendo padre de familia, haz discípulos. Mientras estás trabajando en la empresa de comercio internacional en la que trabajas, o en el hotel, haz discípulos. Mientras sirves como mujer en la iglesia, haz discípulos. Mientras haces deporte, haz discípulos. Mientras haces amigos y tienes conversaciones en el café, haz discípulos. ¿Entiendes? El yendo es mucho más amplio. Todo lo que solemos usar como excusa, o como justificación, o como barrera, lo convertimos en excusa cuando no es una excusa, es la oportunidad. Es el espacio, es el momento de hacer discípulos. La iniciativa de esto es de Jesús, no es del pastor de la iglesia, no es del presbiterio. Por ejemplo, estamos en un doble culto por primera vez un domingo, ¿no? ¿Esta de quién es propuesta? Pues una propuesta del presbiterio de la iglesia, avalada por el consejo de la iglesia. Esto no es una propuesta de Jesús. ¿Hacer dos cultos está en algún lugar de la Biblia en vez de hacer uno? No está, ni hacer uno en lugar de dos. Son formas de organizarnos. Hay muchas cosas que humanamente hacemos que no están bien ni mal, sino que están bien o mal en función de cómo se ajustan a las necesidades, al momento histórico, a la realidad que vivimos. Pero esto de lo que os estoy hablando, esto sí es una propuesta de Jesús. Podremos hacer un culto dos. Podremos poner las sillas de un lado o del otro. Eso está de más. Pero hacer discípulos es una solicitud de Jesucristo. Si tienes que renunciar a otras cosas para seguir esta, renuncia. Renuncia. Yo sé que hace poco hicimos una expo de ministerios en la que os invitamos a servir en la iglesia. Todos recordaréis el domingo que fue un poco loco, con muchas mesas y muchas cosas pasando. ¿Te inscribiste porque quieres colaborar en esto o estás colaborando en lo otro o además de colaborar en esto quieres colaborar en otro? Si eso impide que hagas discípulos, bórrate. O haz eso y mientras lo haces, haz discípulos. Pero si no eres capaz de hacer las dos cosas en paralelo, céntrate. Ahora, ¿para quién es esta invitación de hacer discípulos? ¿Cuántos discípulos había en ese momento en esta historia? ¿Cuántos? 11. ¿Estaréis conmigo en que tenían 11 personalidades diferentes? ¿Dones diferentes? Llamados relativamente diferentes, aunque coincide que es el equipo de apóstoles de Jesús. Si tú sigues el libro de Hechos, ves que algunos llegaron a dirigir comunidades, otros fueron predicadores itinerantes, otros tuvieron dones evangelistas y Dios los llevó a lugares inhóspitos a predicar y a evangelizar a personas. Personas diferentes, dones diferentes, pero los 11 igual de aptos para esa tarea, hacer discípulos. No hay llamado, don, personalidad que esté exenta de esto. Precisamente la diversidad del cuerpo de Cristo hace que podamos ir a hacer discípulos a todas las etnias. A donde yo no llego, llegas tú. A donde no llegas tú, llega el que está a tu lado. Todos como cuerpo estamos llamados a salir a hacer discípulos. Los 11. Tus dones no son una excusa, tu llamado no es una excusa, tu servicio no es una excusa. Sal y haz discípulos. Quiero concluir con un pequeño testimonio y leyéndose un texto en el Evangelio de Juan capítulo 1. El testimonio que quiero daros es muy sencillo. Yo personalmente llevo en el Evangelio más de 20 años ahora. Y no soy capaz de recordar, vamos a ser honestos, a lo mejor un 1% de todo lo que he predicado. Digo recordar. Está todo en mi ordenador, ahí saco el archivo.
Y probablemente viviré, voy a ser un poco generoso conmigo mismo, ¿vale? A lo mejor vivo el 25% de lo que he predicado. Estoy en ello, ¿vale? O sea, no tenéis que apedrearme ni nada. Con el otro 75 estoy trabajando. Cada día estoy trabajando para vivir honestamente de acuerdo al Evangelio. Y no sé qué fruto ha tenido toda la predicación que he hecho en estos años. Pero soy un predicador convencido de lo que hago. Si no fuera pastor de esta iglesia, predicaría exactamente igual. No en este púlpito, en la calle con mis amigos, en una cafetería, donde fuera. Me da igual. Desde que el Señor me llamó a esto, predico y predicaré en cualquier formato. Pero estaría dispuesto a renunciar a la predicación si fuera con tal de ver los resultados que he visto cada vez que me tomo la molestia en serio de discipular a una persona. En estos 20 años puedo citar a algunas personas, en mi mente están, y he visto la evolución de ellos, en los que yo he invertido mi vida y me he volcado en ellos conscientemente, intencionalmente, pensando, este va a ser un discípulo de Jesús. Y muchos de ellos, los que han llegado a ser discípulos, porque no todos han llegado a ser discípulos, los que han llegado a ser discípulos, el fruto de esas vidas explosiona de una manera 1000 veces superior a mi vista que lo que ha generado la predicación. Y con eso no estoy devaluando la predicación, lo que estoy haciendo es poner el hacer discípulos en su lugar. Casi todos los casos que puedo recordar son personas que están firmes en el Señor haciendo otros discípulos. Porque vivieron que alguien se volcara en ellos y lo que les resulta natural es hacer lo mismo con otros. Mira Juan 1. Hay un hombre que está haciendo discípulos aún antes del mandato de Jesús. Se llama Juan el Bautista. Tiene un mensaje, tiene una proclamación en el desierto tal que se le suma gente, tiene discípulos. Ahora un día está ahí con sus discípulos y pasa a Jesús por el camino y Juan señala a Jesús y le dice a sus discípulos, olvidad del plan, chicos, es a este al que tenéis que seguir. Todo lo que yo venía diciéndoos, ahí le tenéis, seguidle a él. Y ves, en Juan capítulo 1, dice, y sus 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose entonces Jesús, y les dijo, ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dice lo siguiente, venid y veréis. Pocas palabras, ¿verdad? Podía haberles explicado el sermón del monte. Maestro, ¿eres el maestro? Sentaos aquí. Os voy a hablar ahora del perdón, de la oración, Les podía haber explicado el sermón del monte o cualquiera de los discursos de Jesús, pero les dice, venid y veréis. Porque para discipular, la gente tiene que venir y tiene que verlo. Lo tiene que ver en su propia vida. Después de verlo, en la tuya. Si no puedes mostrárselo con tu vida, no puedes discipularles. Si solo quieres mostrárselo diciéndoles cosas, te asemejas a un padre que le dice a su hijo, no fumes, hijo, no fumes. Pero cada día se mete un cartón de un paquete de Winston entre pecho y espalda. Eso intentó mi padre. Pues claro que fumé. ¿Pensáis que no fumé? Pues fumé. Pues claro que fumé. Porque me decía, no fumes, no fumes, hijo, no fumes. No fumes. No fumes, hijo. No fumes. Me pudo más el no ejemplo que las palabras. Porque lo que realmente hace que las personas seamos transformadas es ver la verdad encarnada en otra persona. Eso es lo que hace que las personas seamos transformadas. Y estos discípulos escucharon, venid y veréis. Fueron pues, vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ¿ves? Requiere tiempo. Requiere relación, conversación, profundidad. Ahora, uno de los que había oído a Juan era Andrés, y este salió corriendo a buscar a su hermano Pedro. Lo primero que hizo fue hallarle y le dijo, hemos hallado al Mesías. Lo llevó a Jesús, mirándole fijamente Jesús le dijo, tú eres Pedro, y le habló. Date cuenta de lo que sucede cuando una persona que no es discípulo empieza a acercarse a Jesús. Ve a Jesús, va y ve. Y inmediatamente va corriendo a buscar a otro y le dice, ven, 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 míralo por ti mismo.
No le cuenta cuentos, no le cuenta historias, no le relata historias morales o textos de la Biblia. Lo que hace es decirle, no te digo que te creas lo que te digo. Ven y míralo tú. Míralo y cree por ti mismo. Y si miras unos versículos más adelante, Felipe, que es otro de los que creen, halla a Natanael, versículo 45, y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice, ven y ve. Lo que Jesús le dice a la gente, ven y ve, cuando tú eres transformado por Jesús, tú le puedes decir a otro, mira, ven y míralo por ti mismo. Míralo por ti mismo. No sé cuántos de vosotros estáis bien enfocados en este asunto. Pero de verdad espero que estas 6 semanas hablando de este tema sirvan para que todos y cada uno de nosotros reorganicemos nuestra vida de la forma apropiada. Porque estoy seguro que estamos tomándole mucho tiempo a muchas cosas que Dios no nos ha pedido. Y no le estamos tomando el tiempo que requiere a lo más importante que nos ha pedido, que hagamos discípulos. ¿A alguien has de tener en tu mente, por nombre, que sabes que estás invirtiendo tu vida en esa persona? Por lo menos tiene que haber uno. Tienes que estar trabajando con alguien. Tienes que estar dándole tu vida a alguien. No estudios bíblicos. No que lo estés evangelizando, sino que estés mostrándole tu vida y le digas, ven y mira, y luego ya tú decides. Pedro escuchó a Jesús decirle unas palabras, porque su hermano lo trajo. Y las palabras que Jesús tenía para Pedro eran exclusivas para él. Haz tu trabajo de discipulador. Lleva a las personas a Jesús. Jesús ya les dirá a los que tenga que decirles. Jesús le dirá a cada cual lo que tenga que decirles. Espero que estéis dispuestos a asumir el reto, porque sé que lo que estamos hablando es serio, es pesado. Es pesado en el sentido de que trastoca la vida, mueve de sitio, mueve de comodidad. Pero de verdad espero que estéis dispuestos a asumir el llamado del Señor de discipular.